Bien, hermanos, vamos a dar inicio con la clase de hoy. Para esta ocasión nos toca cubrir la última parte del Padre Nuestro, lo que se conoce como la conclusión. Para dar inicio, hermanos, para despertarnos un poquito, quiero que hagamos un ejercicio. Por favor, busquen en sus Biblias Mateo 6. Mateo 6, donde encontramos el Padre Nuestro del versículo 9 al versículo 13. Póngale ahí un separador, ponga su dedo, ponga algún listón de los que vienen en nuestras Biblias. Y también vayamos a buscar Lucas capítulo 11. ¿Sabía usted que también encontramos aquí el Padre Nuestro? Por alguna razón utilizamos más el pasaje de Mateo capítulo 6, pero también encontramos la narrativa del evangelista Lucas, narrando cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos y les enseñó también el Padre Nuestro. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 11, del versículo 2 al versículo 4. Entonces, hermanos, el ejercicio que les quiero invitar a hacer es: lea estas dos porciones ahí en su lugar y dígame, por favor, qué diferencia encuentra. ¿Qué diferencia encontramos entre Mateo 6, del versículo 9 al versículo 13, y Lucas 11, del versículo 2 al versículo 4? Por favor, leamos ahí en nuestras Biblias, y quien encuentre, hay una diferencia principal, hay otras que son menores. Igual, cualquier diferencia que usted vea, por favor, puede decírmela. El 9. Vosotros pues oraréis así. ¿Cuál es la diferencia ahí, hermana? Vosotros pues oraréis así. ¿Sí? ¿Y el otro cómo dice? Y les dijo, cuando oréis, decid. Muy bien, ahí encontramos una ligera diferencia, ¿verdad? Que en sí no cambia el sentido. ¿Alguna otra, hermanos, que encontremos? Hermano Gustavo, más fuerte, por favor. El versículo 4 dice, perdónanos nuestras deudas, dice Mateo. Lucas dice, perdónanos nuestros pecados. Nuestros pecados, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos otra diferencia. Hermano Rafael. En Lucas 11 se omite, porque tú dices el reino, el poder y la gloria por los siglos. Correcto, esa sería la diferencia principal, hermano. Tenemos estas diferencias también que mencionó nuestra hermana Leti, nuestro hermano Gustavo. También otra ligera diferencia es en el versículo 4 de Lucas, que dice: porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Mateo dice: a nuestros deudores. Sin embargo, donde quiero que enfoquemos nuestra atención es en lo que dijo el hermano Rafael, que Lucas omite la conclusión o la doxología final que sí incluye Mateo, que dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Nos hemos estado aprendiendo el Padre Nuestro y lo hemos estado haciendo con la versión de Mateo. Si lo hubiéramos hecho con la versión de Lucas, estuviéramos omitiendo esta parte, la conclusión, que la encontramos en Mateo 6, versículo 13. Entonces, hermanos, esta conclusión es la que vamos a enfocarnos y vamos a cubrir el día de hoy. Pero antes de entrar de lleno a esta conclusión, quiero que hagamos una observación honesta a esta conclusión. Sobre esta doxología final que incluye Mateo, o esta conclusión que incluye el evangelista, existe un debate. Y el debate es si realmente esta conclusión fue dicha o no por el Señor Jesucristo. Se dice, hermanos, que en las copias de los manuscritos más antiguos, en algunas de las copias, el Padre Nuestro termina con la sexta petición, como lo hace Lucas. Y hermanos, sin ser muy conocedores del griego ni de lo que se conoce como el criticismo textual, podemos hacer una rápida comparación nosotros. Hoy en día tenemos muchas herramientas para comparar las distintas versiones de la Biblia. Si usted pone en alguna de estas herramientas Mateo 6, versículo 13, va a encontrar variación entre una versión y otra. Por ejemplo, hay versiones en español, como la que utilizamos nosotros normalmente, Reina Valera, que sí incluyen esta conclusión o esta doxología. Algunas otras versiones que también la incluyen son la Biblia de las Américas, la Biblia del Jubileo, la Nueva Biblia de las Américas y la Reina Valera en todas sus ediciones. Todas estas versiones sí incluyen la doxología final de Mateo 6:13. De estas, hermanos, la Reina Valera actualizada del 2015 y la Reina Valera contemporánea, es interesante que colocan esta conclusión entre paréntesis. La colocan entre paréntesis. La Reina Valera del 60 no lo hace. Y hay otras versiones en español que no incluyen esta conclusión. Terminan tal cual diciendo, en sus variaciones, diciendo líbranos del mal o líbranos del maligno. Algunas de estas versiones son la Biblia Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todos, Traducción en Lenguaje Actual, entre otras. Todas ellas, como decía, terminan con la sexta petición, tal cual como lo encontramos en Lucas. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta esta observación, ¿qué postura debemos de adoptar? ¿O cómo debemos de reaccionar a esto? ¿Deberíamos de rechazar esta doxología o esta conclusión por este debate o por estas posibles dudas? Lo que podemos decir, hermanos, es, pues pudiera ser que esta frase no fue pronunciada por nuestro Señor. Pudiera ser. De hecho, hermano, existe una teoría. Se dice que esta conclusión fue incluida en algunos de los manuscritos más antiguos por una persona que estaba realizando las copias a mano y quedó tan asombrado después de copiar el Padre Nuestro que fue una explosión de alabanza que él incluyó al final del Padre Nuestro. Es una teoría, no es algo que podamos comprobar. Pero hermanos, sea cierta o no esta teoría, lo que debemos de saber sobre esta conclusión es que, y aquí está la clave, es que es
totalmente compatible con todo el consejo de Dios. Es totalmente compatible con todo el contenido bíblico y también es digna de nuestra atención. De hecho, hermano, busque ahí en su Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 29, primer libro de Crónicas, capítulo 29, del 10 al 13. Encontramos algo muy similar en palabras del rey David. Dice, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el poder dar a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Entonces, hermanos, habiendo dicho esto, esta observación honesta o esta pequeña observación, ahora sí entremos de lleno al estudio de la conclusión del Padre Nuestro. Y pues como lo hemos venido haciendo, nos estaremos apoyando una vez más del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. Este lo puede encontrar en la página 78. Estaremos cubriendo la pregunta y respuesta 151 y 152. Quien traiga su catecismo nos puede seguir ahí con su vista. Pregunta 151 dice, ¿cómo concluye esta oración? Refiriéndose al Padre Nuestro. Dice, respuesta, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás, dice aquí la traducción del catecismo. ¿Qué significa esto? Dice, es decir, pedimos y ansiamos todas estas cosas de ti porque vemos que eres nuestro Rey y también eres todopoderoso. Quieres y también puedes concedérnoslas todas. Por lo tanto, pedimos estas cosas para que por ellas toda gloria sea dada al final a tu santo nombre, no a nosotros. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, esto, lo que encontramos aquí es lo que se conoce como una doxología, una explosión de alabanza. El Padre Nuestro, hermanos, fíjese que termina de la misma forma como inició. ¿Cómo? Adorando a Dios. Santificado sea tu nombre, empieza y termina adorando también el nombre de Dios. Entonces vayamos ahí a Mateo 6. Esta doxología, hermanos, se presenta como un fundamento para confiar en Dios en nuestras oraciones. La palabra ¿por qué? Que conecta la sexta petición con esta doxología, es como si, para tratar de explicarlo en palabras simples, es como si estuviéramos en nuestras oraciones argumentando o dando argumentos a Dios del por qué le pedimos a Él y no a otro Dios.
Estamos dando argumentos o estamos, por decirlo en palabras humanas, recordando a Dios el por qué le pedimos a Él y no a otro. Te pedimos todas estas cosas, Señor. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tuyo es, no nuestro. Y menciona estas tres cosas o tres atributos: el reino, el poder y la gloria. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Nos dice que nuestro Dios no es un ídolo, el cual responde o escucha oraciones solo en ciertas fechas o bajo ciertas condiciones. Esta doxología nos ayuda o nos lleva a trasladar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos a la persona de Dios y pensar en Él como el Dios eterno, el Dios verdadero, el Dios que es el Dios omnipotente del universo. Veamos una vez más la respuesta, hermanos. Dice: pedimos y ansiamos todas estas cosas de ti porque vemos que eres nuestro Rey y también eres todopoderoso. Quieres y también puedes concedérnoslas todas. Aquí quiero resaltar dos palabras. Dice el catecismo: quieres y puedes. Quieres y también puedes. Quieres. Esta palabra de querer o quieres está asociado con el primer atributo que menciona la doxología, con el oficio de Dios como Rey. Quieres. ¿Cuál era una de las responsabilidades principales de un rey? Esta es velar por el bien de su pueblo. Entonces, decir a Dios que Él quiere concedernos todas estas cosas, estamos recordando que Dios, como nuestro Rey, hermanos, vela por nuestro bienestar y principalmente por nuestro bienestar eterno. Dios quiere concedernos todas estas cosas como nuestro Rey. Y dice también: puedes. Sin duda, esta palabra está asociada con su omnipotencia, es decir, con la capacidad de Dios de hacer todo conforme a su voluntad. Entonces, Dios, como nuestro Rey, quiere concedernos todo el bien necesario para nuestras vidas y Él puede hacerlo. Al traer estos atributos a nuestra mente, nos transmite confianza. Lo que estamos pidiendo, no lo estamos pidiendo a un ídolo, está dirigido al Dios de quien es el reino, al Dios que es omnipotente, el que tiene todo el poder. Y hermanos, y Él va a contestar conforme a su voluntad, que siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y aquí es bueno preguntarnos, hermanos, ¿qué nos motiva a orar? ¿Qué nos motiva a orar? Si somos honestos, debemos de confesar que a veces oramos con motivaciones incorrectas. A veces nuestras oraciones son ensimismadas o centradas en nosotros mismos. Ya hemos visto, hermanos, que el Padre Nuestro nos ayuda a alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios. Y esta doxología, hermanos, puede servir para usted y para mí como un detonante para nuestras oraciones, como una motivación para nuestras oraciones. Si usted y yo al orar recordamos quién es Dios, recordamos que Él tiene el poder y la autoridad para responder a nuestras oraciones conforme a su voluntad, aún, hermanos, que estemos pidiendo cosas imposibles o que estemos pidiendo milagros, recuerde que Dios tiene el poder para contestar
nuestras oraciones, nuestro Dios sigue haciendo milagros también. Y no me refiero a las charlatanerías de hoy en día ni a los espectáculos que vemos en ocasiones. Lo que quiero decir, hermanos, con que Dios hace milagros es que si a Dios le place en su soberana voluntad brincarse los medios que Él mismo ha establecido o ir en contra de ellos, Él lo va a hacer. Como dice Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, hermanos, nuestro Dios, de quien es el reino, el poder y la gloria, Él quiere y también puede concedernos lo que oramos conforme a su voluntad. Y mire ahí otra vez en la respuesta del catecismo. La segunda parte dice: Por lo tanto, pedimos estas cosas para que por ellas toda gloria sea dada al final a tu santo nombre y no a nosotros. Está cubriendo lo que dice la doxología: y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermano, ¿cuál debe ser el fin o el propósito de nuestras oraciones? El fin de nuestras oraciones es que debe de ser de que por medio de las respuestas a ellas, Dios sea más glorificado en nosotros y a través de nosotros. El fin de que tú le pidas a Dios algo no es simplemente para que Dios te conceda la respuesta de eso. El fin de que Dios te supla el pan de cada día no es simplemente para que estés alimentado, sino es para que Él sea glorificado en tu vida en todos los aspectos. Este es el fin de las 6 peticiones, hermanos, del Padre Nuestro. La gloria de Dios, que Dios sea glorificado. La oración modelo nos enseña a orar correctamente. Alinea nuestras oraciones con los propósitos y la voluntad de Dios. Incluso, hermanos, como decía, cuando pedimos por nuestras necesidades básicas, el pan nuestro de cada día, el fin último no es para que no te falte nada en tu casa, para que no te falte nada a ti ni a tus hijos, sino el fin de esto es para que el nombre de Dios no sea deshonrado, sino al contrario, su nombre sea glorificado. Que toda nuestra satisfacción esté solo en Él. Usted conoce Proverbios 30, versículo 8 al 9, que dice: No me des pobrezas ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Se fija? Que nuestras necesidades básicas estén cubiertas no es nada más para que nuestro vientre esté saciado, para que tengamos energía y podamos salir a trabajar, sino es para que el nombre de Dios no sea blasfemado, sino que sea glorificado. Debemos de reconocer, hermanos, que no siempre nuestras oraciones tienen las intenciones correctas. Por eso, hermano, aunque estamos concluyendo el Padre Nuestro en esta ocasión, algo con que debemos de quedarnos después de estas lecciones es que es bueno volver una y otra vez al Padre Nuestro. Es bueno volver a meditar, a pensar, a memorizar el Padre Nuestro, con la intención de alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios. Para que nuestras oraciones lo glorifiquen. Al final de cuentas, hermanos, tu vida, mi vida, el propósito final de nuestra existencia es como dice la primer pregunta del Catecismo Menor de Westminster.
¿Cuál es el fin principal del hombre? Respuesta: glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Por siempre. Esta debe ser la motivación principal de todo lo que hacemos, de todo lo que oramos. Que el nombre de Dios sea glorificado en nosotros, a través de nosotros. Entonces, hermanos, saber que de Dios es el poder, el reino y la gloria debe ser un fundamento firme para nuestras oraciones. Para que oremos con confianza, para que recordemos a quién estamos orando, al Dios soberano y eterno. Y bien, hermanos, la doxología termina con una palabra que no debemos de omitir. La palabra amén. Amén, dice la doxología. Y es importante no omitir esta palabra. En nuestros tiempos es necesario repasar o recordar qué significado tiene la palabra amén. Y aquí el catecismo le dedica el espacio de una pregunta a esta palabra, que dice, pregunta 152, ¿qué significa la palabra amén? Respuesta, que el asunto es seguro y está fuera de toda duda, pues mi oración es escuchada por Dios mucho más ciertamente que lo que siento en mi corazón, a saber que sinceramente deseo lo mismo. Es importante, hermanos, que nos detengamos un poquito a analizar esta palabra, amén, que no la omitamos. Esta palabra estamos muy familiarizados hoy en día con ella y se usa con mucha frecuencia. Incluso podemos decir que en el ámbito religioso o personas que pretenden ser religiosas es mal usada y es utilizada con ligereza. Muchas personas la utilizan, pero realmente, ¿qué significa la palabra amén? La palabra amén en español, en realidad, hermanos, es una palabra que no se tradujo del griego. Tal cual es la palabra griega, amén. Si la tradujéramos al español, sería algo así como desierto. Cuando Jesús dice, de cierto te digo, él en griego está diciendo amén, amén. También amén significa es verdad o así sea. Es el significado más popular que conocemos de la palabra amén. Y hermanos, hay casos en el Antiguo Testamento donde el pueblo usaba esta palabra para expresar su asentamiento a una ley y expresaba la buena disposición de someterse a esta ley. Por ejemplo, vamos a ver dos casos. El primero lo tenemos en Deuteronomio 27:15. Dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo dirá, amén. El asentamiento de someterse a esta ley. También tenemos otro ejemplo en Nehemías, capítulo 5, versículo 13.
Nehemías, Esdras, Nehemías, Esther, después de Segunda de Crónicas. Nehemías capítulo 5, versículo 13 dice: Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Entonces en el Antiguo Testamento se usaba de esta forma, hermanos, como para expresar el que estoy de acuerdo con esta ley y estoy dispuesto a someterme a ella. Amén. Decía. También tenemos un ejemplo del Nuevo Testamento, hermanos, lo encontramos en 1 Corintios 14, 16. Siguiendo el ejemplo de Israel, dice, por ejemplo, 1 Corintios 14, 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén de tu acción de gracias? ¿A tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Este amén lo expresaba la iglesia primitiva para expresar su asociación o estar de acuerdo con la oración que otra persona estaba haciendo. Y fíjese que dice, hermano, el amén. Este artículo, el amén, señala que esto era una práctica común en la iglesia. Alguien daba gracias y los demás decían amén, amén. Estar de acuerdo con lo que la persona está diciendo. Además, hermanos, esta costumbre o esta forma de expresar nuestro asentamiento también es algo que se escucha en el cielo. Apocalipsis 5, versículo 13 al 14. Apocalipsis 5, versículo 13 y 14, dice: Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria y el poder, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Amén. Entonces, hermanos, el decir amén a algo, a lo mejor nuestros niños pudieran, o nosotros mismos, pudieran asociar la palabra amén únicamente con la forma en que concluimos nuestras oraciones. Como decir, este es el punto final de la oración. Pero no, hermanos, decir amén va mucho más allá. Estamos expresando nuestro asentamiento. Estamos diciendo, estoy de acuerdo. La palabra amén, hermanos, no debe de usarse de una forma ligera, como se usa en nuestros días, como para cuando te quieres ver muy religioso y alguien te da los buenos días y tú dices amén. No, hermanos. Amén, estás diciendo, estoy de acuerdo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Estoy de acuerdo con eso. Amén, decimos. Amén. Estoy de acuerdo y cuando decimos amén a algún mandamiento, alguna exhortación, estoy de acuerdo en someterme a eso. Aunque mi carne se resista, pero es la verdad de Dios. Y por eso digo amén.
Entonces, hermanos, el amén del Padre Nuestro no solo es el punto final con el que se termina esta conclusión o esta doxología, sino decir amén al Padre Nuestro es que estamos expresando nuestra convicción y seguridad en lo que el Señor Jesús nos enseñó. Decimos amén al Padre Nuestro, hermanos, porque estamos convencidos de que de Dios es el reino, es el poder y es la gloria por todos los siglos. Y por tanto, mi oración es ciertísimamente escuchada por Él. Al decir amén, estamos diciendo que no hay lugar a duda de que mis oraciones son escuchadas por Dios y de que Él contestará de acuerdo con su santa y perfecta voluntad. Entonces, este amén, hermanos, es el amén del Padre Nuestro, es el amén de estos estudios que tuvimos por algunas semanas y también es el amén del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. Hasta aquí, hermanos, el tiempo se nos ha ido. ¿Algún comentario para concluir? Hermano Rafael. No sé si han tratado el tema de que cuando oramos el Padre Nuestro, bueno, debemos tener en mente a la iglesia, a todos, porque dice al inicio el Padre Nuestro, no está diciendo en manera particular, el Padre Nuestro. Es cierto que usted lo dijo a los 12, pero cada quien lo habla en particular. Entonces, el 10 dice, el versículo 10 del capítulo 6 dice, el 11, el pan nuestro, está diciendo a todos, el pan de nosotros, dánoslo a todos, y perdónanos también a todos nuestros. Entonces, debemos tener en mente, pues, a toda la iglesia. No más, dame a mí nada más, voy a ver tocar su tema. No podría preguntar cuando Jesús dice, no los metas en tentación. Jesús padeció la tentación, sabía a lo que se refería el ser tentado. Pues, digan eso, la tentación es una. Entonces, y aparte de eso, pues, cuando ustedes se han indicado de verdad, eso finalmente, Mateo 4 dice que fue llevado por el Espíritu. Fue tentado de eso. Digamos esa situación porque es difícil. Sí, gracias, hermano. Sin duda es importante que prestemos atención a eso que dice el hermano Rafael, que todo el Padre Nuestro es plural. Es plural. Una vez más, el Señor nos enseña a orar no de forma egoísta, sino pensando de manera colectiva en su cuerpo. Y hablando de la tentación, hermanos, esta es la conclusión del Padre Nuestro, pero como anuncio, paréntesis, el pastor tiene una última clase pendiente de dar de la tentación, que la estaría dando el próximo domingo, ¿no? Cambiamos el orden por el tema de que él salió fuera, pero el pastor va a estar dando la última parte de lo que le faltó de la tentación. ¿Algún otro comentario, hermanos? Si no, para concluir. Bien, si no hay más, acompáñenme a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Estamos de acuerdo con eso, Señor. Estamos de acuerdo que tú no eres un ídolo, que tú eres el Rey, que gobiernas soberanamente, que tu plan va avanzando, que tu plan se cumplirá en su totalidad, Señor. Que no hay nada ni nadie que pueda frenar tus planes. Y que con seguridad, Señor,
llegaremos a la consumación de ese plan. Reinaremos, Señor, contigo por toda la eternidad. Gracias, Padre, por la luz que tu Espíritu ha traído a nuestros corazones, no solo en esta clase, sino en todas las que pudimos meditar, estudiar, profundizar un poco en esta oración modelo del Padre Nuestro, Señor. Gracias por nutrir nuestras almas de esta manera. Señor, que esto nos quede guardado para nuestro día a día, que sea como esa espada, Señor, que mencionas en tu armadura para vencer la tentación en contra del enemigo, Señor, en el día malo. Que quede grabada, Señor, tu palabra en nuestros corazones y que tengamos esta práctica, Señor, de una y otra vez alinear nuestras oraciones con el Padre Nuestro. Gracias, Señor, porque esta enseñanza que que Jesús dio a sus discípulos, sigue enseñándonos hasta el día de hoy. Te damos gracias, Padre, en su nombre. Amén.